El otro día os comenté que Xavi Hernández había sido abducido por algún tipo de fuerza que le había hecho hablar bien del Real Madrid. Probablemente esas palabras han sido las que le han terminado costando el puesto por reconocer la grandeza de nuestro club. Pues bien, no sé qué tipo de sustancia les han echado en el agua, pero es que Simeone ayer dejó a toda la sala de prensa atónita ante las palabras cuando le preguntaron por el Real Madrid, y el propio Simeone dijo que en el sentido de que el Real Madrid está rejuveneciendo la plantilla, los demás equipos, incluido el suyo, solamente tendrán una oportunidad contra el Real Madrid cuando éste falle, precisamente porque, como digo, son ahora mismo el mejor equipo del mundo y continuarán siéndolo teniendo en cuenta que están, como digo, rejuveneciendo la plantilla y por supuesto siguen creciendo. Y evidentemente a los clubes de España se les hace cada vez más difícil competir con un Real Madrid que es completamente diferente, que marca la pauta, que marca tendencia y que está como 7 pasos por delante del más cercano, que por supuesto no es ni Atlético de Madrid ni Barcelona, sino que teóricamente ahora mismo podría ser el Girona, en mi opinión, por aspecto de forma. Que luego el Barcelona puede estar por delante en la Liga y todo ese tipo de cosas, el Atlético de Madrid también, por presupuesto también, pero evidentemente ahora mismo tienen que demostrar algunas cualidades mayores precisamente para quedar en lo más alto de la tabla, siempre con permiso del Real Madrid, por supuesto, y lógicamente, y eso ya sería otro nivel, poder competir contra el Real Madrid, que es otra cosa completamente distinta. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a ver si efectivamente la cosa pinta por ahí, o sea que al final consiguen intentar dar o plantar cara al Real Madrid, que yo personalmente creo que es muy difícil. Estoy completamente de acuerdo con Simeone, creo que ha dicho una gran verdad, solo que a él seguramente no le van a despedir por ello, porque el resto del mundo sabe perfectamente que el Real Madrid ahora mismo está como 3 pasos por delante de absolutamente todo el mundo y que en ese sentido es muy complicado, ¿vale? Tremendamente difícil que en definitiva puedan obviamente poder echarle la pata encima al equipo blanco. Yo lo veo muy complicado, así que lo siento mucho, pero es lo que hay. Y ayer además ocurrió una noticia histórica que para mí tiene un recorrido mundial porque en definitiva significa abrazar de manera ya completa y sin ambajes y sin fisuras la Superliga. Porque el hecho de que la Liga Italiana haya retirado cualquier tipo de medida contra cualquier tipo de club que pueda querer participar en la Superliga y que haya aceptado de buen grado la sentencia del Tribunal Europeo es una buenísima noticia para el equipo blanco, es una buena noticia, muy buena noticia para la Superliga precisamente porque esta está cada vez más cerca, teniendo en cuenta que ya la Liga Italiana no puede sancionar a ningún equipo que efectivamente decida entrar en ella, porque en definitiva es absolutamente legal y no podrá ponerse del lado de la UEFA, y precisamente esto es un estacazo muy gordo en la cara a Ceferín, precisamente porque él contaba con el apoyo precisamente de federaciones y demás campeonatos domésticos precisamente contra la Superliga, y ahora lo que se va a comer es un mojón porque están todos dándole la espalda precisamente porque todos se están adhiriendo a esa sentencia de los tribunales que en definitiva son quienes han dado la razón a la Superliga, y no hay razón ni motivo ninguno para seguir apoyando a una UEFA que evidentemente ve cómo cada vez más se le bajan los apoyos del barco y que en definitiva se van quedando solos y aislados ante un Florentino que ya sale triunfante a lo que va a ser muy probablemente la competición del siglo, que es la Superliga, que lógicamente está muy apagada de momento porque falta que lógicamente los ingleses se suban al carro, pero ya os digo yo que al final la cosa va a tener muy buen desenlace, por lo menos la pinta es bastante buena, bastante mejor de lo que pensaban muchos hace, vamos a decir, 12 o 18 meses. Pensad que la Superliga se anunció por primera vez en 2021. Yo vivía en Estados Unidos todavía, estamos en 2024, ¿vale? 3 años después, todavía no se ha iniciado, pero esto no quiere decir que no se esté trabajando en ella. Así que bueno, en cualquier caso ya sabéis que la Superliga va a denunciar a la UEFA precisamente por todas las pérdidas millonarias que le ha causado, así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Y fíjate tú qué casualidad, que 24 horas después de que José Félix Díaz dijera que este jugador del Real Madrid estaba negociando con un equipo árabe, concretamente con el Al Ittihad, resulta que el Real Madrid Florentino ha ido y le ha hecho un fichaje, una contratación permanente a Joselu, que era el jugador por el que teníamos que tomar una decisión porque estaba cedido y con el que teníamos que o bien quedarnos o no quedarnos. Pues bien, ayer en Sky Sports desvelan que efectivamente el Real Madrid le ha hecho una oferta permanente, un contrato permanente a Joselu para que se quede siempre en el Real Madrid. Y como digo, ha salido 24 horas después de que José Félix Díaz dijera que Joselu estaba negociando con el Al Ittihad árabe precisamente porque tenía una
oferta irrechazable, lo cual por cierto a mí me alegra mucho porque en definitiva el rol que ha jugado siempre José Lu esta temporada creo que es tan importante para el Real Madrid que necesitamos a un jugador como él lógicamente todavía en nuestras filas y a la espera de que Endrick lógicamente tire para adelante o a lo mejor para atrás porque todavía no se sabe bien, pero a la espera lógicamente de tirar y de lo que puede hacer Endrick, es lógico y normal que el Real Madrid quiera tener a este tipo de jugador, un jugador diferente, un jugador que marca la diferencia, un jugador que a lo mejor no tiene el rol de titular, pero que en definitiva ayuda y mucho al equipo con sus goles, que esta temporada lo ha hecho magnífico y espectacular, que ha marcado y ha estado muy por encima de las expectativas, que al Real Madrid además no le cuesta demasiado dinero, con lo cual creo que es interesante tenerle precisamente por eso, porque es un jugador que te puede salir muy barato precisamente por el dinero que has pagado y estás pagando por él y sin embargo todo el rendimiento que te está dando. Así que bueno, pues yo en ese sentido me alegro muchísimo de que al final José Lu se quede con nosotros porque es de una grandísima ayuda. Creo honestamente que también hay cosas para alegrarse con él, porque en definitiva es un jugador que sigue para mí en el pico de forma, en un pico de rendimiento dentro de la edad que tiene y que nos puede ofrecer muchas cosas, así que yo de verdad que me alegro de esta noticia porque en definitiva era lo que buscábamos. Y para que veáis que las cosas empiezan ya a cambiar en Can Barça, no sé si para bien o para mal, al parecer con Hansi Flick, Víctor Roque, que fue uno de los mayores fails del Fútbol Club Barcelona a nivel de fichajes, parece que podría cambiar completamente su situación y su destino. Y lógicamente, junto con Víctor Roque, probablemente algún jugador más pueda cambiar de rol en la plantilla, por ejemplo, Joao Félix o algunos otros que estaban siendo bastante cuestionados. Lo que está claro es que Hansi Flick en un principio es un entrenador que obviamente no va a implantar el cruifismo extremo, sino que a lo que se va a dedicar es a ser entrenador de fútbol, pasar 4 o 5 conocimientos o simples conocimientos tácticos a los jugadores y por supuesto meterles muchísima caña física, que en definitiva es lo que toca, porque el fútbol a día de hoy es muy físico, es muy de correr adelante y atrás, a veces seguramente sin tanto pensar, a veces siendo un poco más práctico, más pragmático y más simple, al estilo del Real Madrid de Ancelotti, pero por supuesto ganando y consiguiendo resultados, que en definitiva es lo que toca y es lo que hay. Así que bueno, pues en ese sentido yo personalmente ni me alegro ni me entristezco. Lógicamente el Real Madrid para mí tiene mucho mejor equipo, pero bueno, sí que veo a Hansi Flick como que trae ese aura de que quiere luchar contra el Real Madrid de poder a poder. Obviamente no van a poder porque es muy complicado, no tiene el mismo presupuesto, ni fichajes ni nada, pero a lo mejor con una parte o una preparación física adecuada, a lo mejor sí que nos pueden llegar a poner de alguna manera en compromisos, ¿vale? No voy a decir en problemas porque creo que estamos un paso por delante de ellos, pero sí que de alguna manera lo van a intentar compensar con las herramientas que tienen, que si no es de jugadores o grandes fichajes, tendrá que ser lógicamente a nivel físico o a cualquier otro nivel, pero desde luego van a tener una ardua tarea por delante. Y en este sentido, bueno, pues el cambio de estatus que va a tener Víctor Roque parece que ha ilusionado a muchos, al propio jugador entre otros, y está claro que va a traer un aire completamente fresco y diferente y seguramente a lo mejor podamos ver algo más interesante que lo que proponía Xavi, que desde luego estaba condenado completamente al fracaso. Ayer Carlo Ancelotti dejó a entender una serie de cosas bastante negativas en la rueda de prensa y una de ellas fue que ha habido una salida ya confirmada que no le ha gustado a nadie y que de hecho le ha roto el corazón. Y esta salida es ni más ni menos que la de Toni Kroos, que por otra parte tampoco me extraña porque en definitiva el cariño que Ancelotti le tenía a Toni Kroos era inmenso como el que le tiene a Luka Modric, aunque él no se lo crea. Decía ayer Ancelotti que la salida le dejó absolutamente roto. Información, por cierto, de relevo, la salida de Kroos le ha sido como un hacha en el corazón porque no se lo esperaba y creía que podía durar otra temporada, que evidentemente podría haberse quedado, pero ya no hubiera sido lo mismo, no hubiera sido igual, en el sentido de que al final Toni Kroos es un tipo que podría haber seguido aportando al equipo muchísimo, que además era del gusto de Ancelotti, teniendo en cuenta que ya le conocía del Bayern de Múnich y que lógicamente además tenía la posibilidad de seguir contando con él como plan B para muchas situaciones en las que solamente Toni Kroos sabía cómo desatascar. Y sin embargo ya no va a poder contar con él, lo cual lógicamente ha sido un palo tremendo porque en definitiva seguramente él todavía estaba pensando que para una temporada más le daba, porque en definitiva, aunque Toni Kroos estaba ya lógicamente en el ocaso de su carrera, es verdad que esta temporada había sido importante para el grupo, importante para el equipo y que en definitiva y en mi opinión tenía todavía la posibilidad, ¿vale?, de estar precisamente en el equipo, en el 11 titular y de ser importante para nosotros. Así que bueno, al final no ha ocurrido, al final no ha pasado y al final pues Toni Kroos se va a marchar y lógicamente esto ya no es solo a Carlo Ancelotti, es que le ha sentado mal a todo el mundo en el sentido de que nos da mucha pena, de que lógicamente, bueno, pues es así, pero la vida sigue, si es que el Real Madrid continúa, el
Real Madrid sigue y lógicamente Toni Kroos será otro jugador más que pasó por el Real Madrid en su día. Así que bueno, pues ahí lo tenéis. Yo personalmente me alegro de que Toni Kroos haya sido jugador del Real Madrid. Creo que ha hecho también muy bien en irse esta temporada porque creo que lo deja ahora sí en lo más alto de su carrera y es desde luego la mejor opción que podía haber tomado. Así que bueno, enhorabuena a Toni Kroos por haberlo visto así y lo siento mucho por Ancelotti. Y lógicamente la mala noticia del día la daba precisamente Carlo Ancelotti en rueda de prensa cuando confirmaba ya de una vez por todas, y lo dice por primera vez, que Tchouaméni no va a poder estar precisamente en la final, que Tchouaméni no va a ser de la partida precisamente en esa final de Champions y por supuesto entiendo que para el partido de hoy frente al Betis tampoco, ¿vale? Queda completamente descartado y por tanto Tchouaméni no volverá a jugar esta temporada ni contra el Betis ni contra el Dortmund y seguramente todavía tenga que perderse algún partido más aunque sea de la Eurocopa. Decía que para la Eurocopa sí que podía estar bien, pero yo personalmente creo que todavía incluso para la Eurocopa tendrá que descansar y no debería forzar porque este tipo de lesiones por estrés son de las traicioneras, son de las que luego además te marcan el camino en el sentido de que se quedan ahí grabadas y en cuanto tienes otra situación de varios partidos continuos, un par de golpes o lo que sea, vuelven a reaparecer y lógicamente parece que no te curas nunca. Entonces en este sentido yo pediría prudencia a todo el mundo con el tema precisamente de la lesión de Tchouaméni porque no es ninguna broma, porque en definitiva te puede costar un disgusto y grande y bueno, pues en ese sentido vamos a ver si efectivamente el jugador se puede recuperar lo antes posible para no incurrir lógicamente en este tipo de problemas que siempre se terminan convirtiendo en un dolor de cabeza, sobre todo para que él pueda volver lo antes posible al Real Madrid, que pueda volver completamente recuperado, ya sin ningún tipo de estrés y que pueda permitir desarrollar una temporada que va a ser muy larga con Eurocopa, con Juegos Olímpicos, con Supercopa de Europa, Champions con más partidos, selecciones, todo este tipo de cosas, como digo, una temporada que se viene muy dura, muy complicada y muy difícil, ¿vale? Así que bueno, pues la verdad es que Tchouaméni, que es un crack, seguro que se recupera pronto, seguro que se va a poner bien y ya veréis como en definitiva está de vuelta antes de lo que imaginamos, pero eso sí, la final de Champions seguramente la vas a ver mal, pero con un poco de suerte va a estar en muchas finales más de Champions y no se va a perder absolutamente nada, así que ojalá que se recupere pronto, que esté con nosotros y que lógicamente levante muchas Champions más. Y bueno, lo dije ayer porque fue una noticia que salió, me parece que hacia la tarde, y es que Mario Cortegana, después de haber pasado por el Twitch de Rubén Martín, comentaba efectivamente que en un principio Al-Khelaifi no tendría problemas en que el Real Madrid presentara a Mbappé antes del 30 de junio. ¿Por qué? Pues porque parece que en un principio el PSG quiere ya normalizar todo esto hasta el punto de que no le ve ningún sentido a seguir alargando el drama y que no tiene ya ningún sentido para ellos el hecho de ponerse ahora a llorar por Mbappé o hacer ningún tipo de historia rara, ¿vale? O sea que en un principio no debería haber problemas para que efectivamente Kylian Mbappé pudiera ser presentado con Real Madrid antes del 30 de junio. Que lógicamente yo al Khelaifi personalmente no es que no le trague, pero sí que es verdad que no le veo un tipo que en un momento dado o en principio pudiera darnos algún tipo de pista acerca de que puede hincar la rodilla de esta manera, pero si Mario Cortegana dice que hablando con el Paris Saint-Germain el sentimiento, lo que le transmiten es esto, pues evidentemente parece que la cosa va bien y que en definitiva Al-Khelaifi habría cedido en cierto modo a las pretensiones de Florentino de poder presentarlo antes, que también a lo mejor es presión por parte de la propia familia Mbappé o del propio Kylian Mbappé, o porque a lo mejor él entiende en un principio que ya tampoco hay que darle tanto bombo, porque de hecho si se niega y genera mayor expectación, mayor rumorología y todo esto, al final van a estar en la prensa por noticias que sinceramente creo que no les viene bien a nivel de imagen. Entonces lo mejor es acabar con el drama cuanto antes y decir, mira, que se vaya, dejarle que se presente y ya está, nosotros seguimos a lo nuestro, seguimos fichando, seguimos adelante con nuestro proyecto y se acabó, porque no tiene ningún sentido ya para el Paris Saint-Germain, como digo, seguir redundando en algo que realmente ya hace mucho tiempo que no les beneficia, que no tiene nada que ver y que en definitiva, si te fijas bien, obviamente no les va a beneficiar en nada, más bien les puede perjudicar. O sea que bueno, yo creo que ya han entrado un poco en razón y que se dan cuenta de lo que se cuece con todo el tema de Mbappé. Luego además, a nivel de curiosidad, que no todos son noticias evidentemente, resulta que hay un jugador dentro de la plantilla del Real Madrid que a Florentino le parece que es el que más talento o un talento especial tiene, y esto lo ha dicho ni más ni menos que Fabrizio Romano. Pues ese jugador es Arda Güler, precisamente por eso, porque mucha gente pensaba que Arda Güler podía salir del equipo, se podía ir cedido, que iba a ser uno de esos jugadores que tienen un grandísimo talento pero que terminan finalmente en otros equipos de Europa o de primera en España o lo que sea. Sin embargo,
embargo, con Arda Güler parece que siempre hubo un plan diferente y que las sensaciones son completamente distintas, teniendo en cuenta que cuando ya por fin ha disfrutado de minutos es cuando nos hemos dado cuenta de que Arda Güler es alguien completamente distinto, es one of a kind, como dicen en Estados Unidos, cuando te refieres a alguien que es único en su especie, ¿vale? Bueno, pues yo la verdad es que no tengo la oportunidad de verle entrenar todos los días, pero si efectivamente esto es lo que piensan dentro del Real Madrid, tanto que me alegro precisamente por todo lo que nos puede dar en el futuro. Lógicamente, por el puesto que ocupa, Brahim puede ser su competencia, Rodrigo puede ser su competencia, es más que evidente que les puede poner en dificultades precisamente para tirar adelante, para estar en el equipo, en el 11 titular, y claro, es que esto es la competencia del Real Madrid, el luchar por un puesto y lo que diga el entrenador en definitiva, que en cualquier caso todos los jugadores, en mi opinión, del Real Madrid, incluso los que a lo mejor no terminen siendo titulares, tienen una importancia superlativa porque vienen del Real Madrid y cualquier otro equipo lo sabe, con lo cual si alguno de ellos tuviera que salir, honestamente no tendría ningún problema para encontrar a ningún otro equipo por ahí, precisamente porque saben perfectamente que viniendo del Real Madrid han tenido una competencia tan absolutamente voraz y feroz que lógicamente les puede convertir en jugadores imprescindibles e importantísimos para cualquier otro club que los pueda querer. Así que bueno, de momento Arda Güler, el plan en principio es quedarse en el Real Madrid, no parece y no tiene pinta de que efectivamente se vaya a marchar, ni vaya a salir, ni vaya a ser cedido, ni nada de esto, así que bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué pasa y vamos a ver si efectivamente Arda Güler se convierte en el jugador que todos queremos.